Amén. Qué hermoso poder adorar al Señor, ¿no? Amén. Gracias, Juan. Muy bien. Qué lindo poder estar juntos. Qué hermoso poder adorar juntos. Qué lindo. En serio, me encanta cuando estamos adorando escuchar la voz de la iglesia. Me encanta cuando todos estamos cantando a una sola voz. Es tan hermoso, es tan lindo. Como que se siente la presencia de Dios por medio de esa unidad cuando cantamos juntos, cuando con todo nuestro corazón estamos cantando a una sola voz. No hay nada más hermoso. O sea, ni mil instrumentos no puede compararse a las voces cuando se unen en adoración a Dios. Es hermoso, así que qué lindo poder adorar al Señor. Bueno, vamos a compartir una palabra en esta noche que el Señor ha venido ministrando en mi corazón ya a lo largo de 1 o 2 semanas que vengo procesando. Y es una palabra, no sé si muchos han escuchado esta palabra, los linderos. ¿Alguien sabe qué es un lindero? ¿Alguien sabe qué es un lindero? Exactamente. El lindero es un límite. El lindero es un límite. En el Antiguo Testamento, esos linderos eran como si fuera un pilar o como si fuera un monumento que era puesto para demarcar la división de un terreno del otro, ¿sí? En ese momento no tenían cercados, no hacían cercados, pero sí hacían ciertos monumentos, ponían su nombre y una persona sabía que de ese monumento marcaba un límite entre un territorio y otro, ¿sí? ¿Sí? Eso eran los linderos. Y la palabra que vamos a compartir hoy está en el libro de Proverbios 23:10 y también Deuteronomio 19:14, pero vamos a leer primero ahora Proverbios 23:10, si los chicos pueden poner, por favor. Dice así, ¿todos lo ven? ¿Sí? No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Hasta acá, hasta acá. Señor, entregamos esta palabra en tus manos. Y te pido, Señor, que acomodes la palabra en el corazón y en la necesidad de cada persona que está aquí en esta noche. Incluso aquellos que están viendo la palabra desde sus casas, que están escuchando por las redes. Aún personas que ni siquiera nosotros conocemos, pero que en ese momento está escuchando esa palabra. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que acomode. Porque no tengo nada a Dios para dar naturalmente, Señor. Pero tu Espíritu Santo es el que está capacitado para ministrar en el corazón de cada vida. Por eso lo entregamos y dependemos absolutamente todo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es importante que nosotros podamos conocer los límites, ¿sí? Los límites de la vida cristiana. Esos linderos antiguos generalmente eran puestos por los padres, por los abuelos, cuando compraban una tierra, demarcaba el límite de un terreno al otro y las generaciones que seguían tenían que mantener ese lindero ahí en el mismo lugar. Pero ¿qué pasó después a lo largo de los años? Que el corazón del pueblo de Dios, ¿no? Muchos tenían un corazón muy codicioso, un corazón avaro. ¿Y qué hacían? Cuando una persona perdía a su familia y quedaba huérfana, heredaba esta tierra, o alguna viuda heredaba esta tierra, esa persona quedaba extremadamente vulnerable, tanto el huérfano como la viuda. Y había algunos que eran muy, muy avaros, que iban corriendo esos límites, ¿sí? Para que su terreno fuera cada vez mayor. Entonces, año tras año corría un par de metros de lindero y año tras año el terreno de esa persona quedaba mayor y el terreno de la otra persona vulnerable quedaba menor, ¿sí? Pero la palabra que quiero compartir en base a ese texto que el Señor me habló de los linderos tiene que ver con los límites que nosotros vamos corriendo de nuestra vida muchas veces, ¿sí? En nuestra vida fueron establecidos límites porque Dios puso límite al hombre. Cuando Él creó el primer hombre allá en el Edén, la palabra dice que Dios le dio un orden al hombre, Él dio un mandamiento, Él puso un límite, Él dice, comed de todos los árboles, ¿sí? Para los que entienden de botánica, existen más de 60.000 especies de árboles en el mundo. Dios creó más de 60.000, casi 60.000 especies de árboles comestibles. Pero el Señor dijo, esa no lo toques, ni siquiera lleguen cerca, ¿sí? Dios había puesto un límite, un mandamiento. Pero la serpiente engañó a Eva
y esos límites se fueron corriendo hasta que ella va y toca y peca contra Dios. Pero los límites fueron establecidos desde el principio, porque Dios, que es un Dios de amor, Dios también es un Dios justo. Él no va a cobrar algo que Él no haya enseñado. Dios no te va a pedir cuentas de algo que Él no te dijo. Si Dios te pide cuentas de algo, porque Él ya te advirtió que algo va a pasar, ¿sí? Porque si no, Dios no sería justo. Pero también algo que destaco del carácter de Dios es que Dios es bueno. Y por ser bueno, a pesar de que el hombre ha caído y ha pecado y ha fallado, Dios hace cargo de las consecuencias. Porque cuando el hombre pecó y aún se escondió de Dios, Dios mismo en ese momento sacrifica un animal. Ustedes van a leer en Génesis, después que el hombre peca, Dios mismo cubre al hombre a través de las pieles de un animal, ¿sí? ¿Y qué pasó con ese animal? Ese animal fue sacrificado, ¿sí? Entonces el primer sacrificio Dios lo hizo por amor al hombre, cubriendo el pecado del hombre. Entonces Dios pone restricciones en nuestra vida, y esas restricciones tienen que ver con el bienestar que Dios tiene para nosotros. Él sabe los límites que yo puedo avanzar y los límites que yo no puedo avanzar. No todo el mundo tiene el mismo límite. Hay cosas que muchas veces Dios va a tratar en tu vida, pero en la vida de otro no. Hay personas que no tienen drama con el dinero, pero hay ciertas personas que Dios te dice hasta acá. Hay personas que con determinado tipo de cosas no tienen ningún tipo de problema, pero hay otras que Dios va a decir, eso para vos no. Es importante que nosotros entendamos que la relación correcta con Dios tiene que ver, no que yo juzgue las cosas con los parámetros de los demás. Los demás no son parámetros para mí. Porque lo que muchas veces está bien para el otro, no está bien para mí. Y hay cosas que están bien para mí y el otro no lo puede sobrellevar. Entonces Dios en su gran misericordia nos pone límites para que nosotros podamos crecer, para que nosotros no pasemos, porque pasar esos límites significa peligro, ¿sí? Y me gustaría en el primer punto compartir algo que mientras fui preparando, el Señor me fue reministrando, que esos límites son enseñanzas antiguas, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿sí? Toda enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento, de una cierta manera Dios lo enseñó en el Antiguo Testamento. Esos son los linderos antiguos que nosotros no debemos correr, no debemos ultrapasar. Y el primer lindero antiguo que no debemos ultrapasar es el lindero de la obediencia. El lindero de la obediencia, ¿sí? Me gustaría que podamos ver una historia de una persona que, por causa de esa persona, porque ella traspasó la obediencia requerida por Dios, muchas personas tuvieron que morir, ¿sí? Vamos a leer la historia de Acán en el libro de Josué, capítulo 7, versículos 19 al 21. Por causa del pecado de un hombre, 36 personas murieron. Porque esa persona no guardó el mandamiento de Dios. Dios había dado una orden muy estricta. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, ellos llegan al límite para conquistar la tierra prometida, antes tuvieron que pasar por Jericó. Y el Señor dijo, ustedes van a vencer Jericó, ¿sí? Y acá hay un principio espiritual muy importante que me gustaría destacar. El mayor peligro en la vida cristiana, escuchen, y si pueden anotar, anoten. El mayor peligro en la vida cristiana aparece justo después de una gran victoria. Siempre. Si miramos la historia del pueblo de Dios, siempre después de una gran victoria en algún personaje bíblico, siempre viene una gran derrota. ¿Sí? El mayor peligro no es cuando las cosas están mal. El mayor peligro viene en nuestra vida cuando obtenemos una gran victoria. Porque cuando obtenemos una gran victoria, descolgamos la mano de Dios y corremos esos linderos, ¿sí? Traspasamos los límites para hacer lo que nosotros queremos hacer. Fíjate que hasta antes de ir a Ai, Dios enviaba al ejército de Israel para pelear. Pero después que tuvieron la victoria en Jericó, ellos se confiaron y dice la palabra que Josué envió los hombres a Ai. Antes era Dios que enviaba. Pero ahora, después de tener una gran victoria, Josué envía a los hombres a Ai para pelear y fue un fracaso total, ¿sí? Pero el fracaso total no empezó en el pecado de Acán. El fracaso total empezó que Josué no consultó a Dios, ¿sí? Dio por hecho que porque tuvo una gran victoria sobre una ciudad enorme, bueno, Ai era una ciudad chiquita. De hecho, el nombre de la ciudad Ai significa pequeña. Entonces él creyó y dio por hecho que así como tuvieron victoria,
en Jericó ellos iban a tener victoria sobre Ai, pero lo que él no entendía, que él no percató, es que la victoria vino de Dios y de los estándares de Dios. Josué 7, de 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues presten atención en las palabras claves de ese versículo, que nos va a dar y nos va a arrojar a una enseñanza espiritual de cuáles son los pasos que el pecado, cuáles son los pasos donde nosotros llegamos a hacer pecado. Dice así: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo la tienda, bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hay 4 acciones acá que nos lleva a entender cómo funciona y los pasos que una persona da para llegar al pecado. Primero, la persona ve, codicia, toma y lo esconde. Si nosotros vemos el pecado de David, si nosotros vemos el pecado de Eva y vemos el pecado de Acán, es exactamente el mismo patrón. Eva vio el árbol. Dios dijo: no llegues cerca. Ella ve el árbol. ¿Qué hace después? Codicia, porque ve que el fruto es codiciable. Toma del fruto, come, da a su marido y después se esconden. Acán hace exactamente lo mismo. Ve, codicia lo que ve, toma algo prohibido y después se esconde bajo su tienda. Cuando David cae con Betseba, ¿qué hace? Exactamente lo mismo. Ve a la mujer, codicia la mujer, la toma y después se esconde. Esconde el pecado para encubrirlo. Pero no hay ningún pecado que pueda quedar encubierto a los ojos de Dios. ¿Sí? Ningún pecado. La soberanía de Dios va a alcanzar todo pecado. La soberanía y la omnisciencia de Dios va a llegar a cualquier pecado. ¿Sí? Pero algo aquí que me gustaría compartir para que podamos tener, para que podamos tener aliento. Mira, todo lo que encubras, Dios lo descubrirá. Pero todo lo que descubras, Dios lo cubrirá. Ese es un principio espiritual. Acán tuvo que tener un juicio muy severo por 2 razones. Primero, porque él encubre su pecado y no lo confiesa. Y segundo, porque 36 personas mueren por causa de su pecado. Él podría haber dicho: mira, Josué, me equivoqué y hice lo que Dios no dijo que no lo hiciera. Pero él no lo hizo. Él lo encubrió. Él sabía que iban a pelear y sabía que el pueblo estaba bajo maldición, y aún así permitió que 36 personas fueran a pelear y murieron. Entonces el juicio para Acán tuvo que ser severo. Porque si Acán tuviera el valor de confesar su pecado, la gracia de Dios lo iba a cubrir. No hay ningún pecado que la gracia de Dios no pueda alcanzar. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que no fue confesado. ¿Sí? El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que no fue confesado. Pero todo pecado confesado alcanza la gracia y misericordia de Dios y Dios lo cubre. Dios cubre el pecado confesado. ¿Sí? Cuando el hombre descubre su pecado delante de Dios, Dios es misericordioso para cubrir el pecado con su gracia y con su misericordia. Y no solamente eso, Dios da una nueva oportunidad. Dios da una nueva oportunidad al hombre que ha pecado. David pecó contra Dios. David hizo exactamente lo mismo que Acán. Pero el Salmo 51 entero, vos ves el corazón de un hombre arrepentido, que clama a Dios por misericordia, que está de acuerdo con Dios que lo que ha hecho es pecado. Se arrepiente de su pecado, lo deja. De hecho, si nosotros vemos la historia de David, Betsabé fue la última esposa de David. Él nunca más tuvo otra mujer. No tomó más mujer para sí porque aprendió de la equivocación. Entonces, no traspasar el lindero de la obediencia a Dios. Porque el pecado nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Y el pecado nos hace pagar un precio más caro de lo que estamos dispuestos a pagar, siempre. Entonces, no traspasemos el lindero de la obediencia. La obediencia trae bendición, como la desobediencia trae maldición. Una persona como Acán, que no confiesa su pecado, que guarda su pecado bajo su tienda. ¿Qué es guardar el pecado bajo su tienda?
¿sí? Guardo el pecado en complicidad con mi familia, ¿sí? Mi esposa sabe que estoy pecando, mis hijos saben que estoy pecando, pero nadie dice nada. Guardo el pecado en mi tienda. Una familia así no puede terminar bien, porque el pecado no puede terminar bien. El pecado es rebelión directa contra Dios. Hay personas que no pueden crecer porque están bajo pecado. Si quieres crecer en tu vida, tienes que estar dispuesto a solucionar lo que está mal. El Señor no deja cosas a medio hacer. El Señor no deja cosas para atrás. Te equivocaste. Todo el mundo se equivoca. Todos nosotros nos equivocamos. A mí me pasó y tuve una experiencia muy linda por medio de un error que cometí, que entendí cómo funciona la gracia. Un día yo tenía que hacer un trabajo en Devoto y marqué con el cliente de estar a las 10. Y el cliente es un muy buen cliente, pero es re hincha. Y no sé, por A o B, tuve una reunión con Gustavo y yo podría decir, che, Gus, me tengo que ir porque tengo que llegar a las 10 al cliente. Pero estaba tan linda la charla que dije, bueno, voy a quedar un poquito más, total, ¿viste? No, y me re equivoqué. La verdad que cuando marcas un horario con una persona, o sea, tienes que llegar a tiempo. No hay cómo justificarlo, no hay justificativa ni espiritual, nada. O sea, marcaste un compromiso, tienes que cumplirlo. Y el chabón me llama enojado, che, Reyes, ¿qué pasó? Mira, tuve un compromiso, me tardé y voy a llegar tarde. Y bueno, se enojó conmigo, me esperó al final. Cuando llegué a la casa de él, me habló de todo. Pero ¿sabe cuál fue la actitud? Le dije, mira, tenés toda la razón. Estoy equivocado. La verdad que te hice perder tiempo. No tuve en cuenta que sos una persona muy ocupada. La verdad que estuve mal y estoy dispuesto a enmendar mi error. ¿Sí? ¿Me perdonás? Y la próxima vez que te hago un service, no te cobro. Porque me parece que tenés toda la razón y yo no voy a justificar mi error. Por A, por B o C. O sea, está mal, está mal. ¿Sí? No voy a justificar. Más allá de que a mí no me gusta cuando alguien se enoja contra mí, pero no importa. O sea, tenés toda la razón. La cara de la persona se transformó. Empezamos a charlar. Mira, te voy a recomendar a mi hermana, que no sé qué, soy muy buena persona. Te quiero un montón, ¿viste? Y me dijo, mira, Reyes, no me tenés que hacer ningún descuento, nada. Simplemente la próxima vez que marques un horario, llega a tiempo. Y le dije, tiene toda la razón. En ese día, se destrabó un trabajo que estábamos parados hace 8 meses. Y fue justo ese trabajo que Dios abrió para que yo pudiera ir a África. Entonces, ¿qué pasa? La obediencia a los principios de la palabra de Dios trae bendición. Cuando vos haces cargo de las cosas y te equivocas y decís, che, me equivoqué, ¿viste? La bendición de Dios se derrama sobre su vida. ¿Por qué? Porque los principios de Dios no fallan. Porque nosotros, ¿cómo vamos corriendo los linderos? ¿Qué pasa? Estoy mal, la persona se enoja conmigo y yo me enojo porque la persona se enojó conmigo. ¿Entendés? Como que si la persona tiene culpa de algo que yo hice mal. Eso es como tergiversar, ¿viste? Tergiversar las cosas. Es como que llamar lo malo bueno y lo bueno malo. No, estoy equivocado. Y la persona tiene toda razón de llamar mi atención por algo que yo me equivoqué. Ahora, ¿qué dice la palabra? Que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros errores, ¿qué hace el arrepentimiento verdadero? Enmenda el asunto. El arrepentimiento verdadero enmenda el asunto. Mira, reconoce que está equivocado y dice, mira, perdón, fallé. Y no solamente fallé, voy a enmendar el asunto. El próximo no te cobro. Porque realmente tenés toda la razón y yo no puedo hacerte perder tiempo. Dios lo revirtió todo eso en bendición. No perdí el cliente, quedó todo más que bien. Solucioné el problema del cliente, lógicamente, y quedó una amistad re bien. Y no solamente ese cliente me recomendó a su hermana. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, hay bendición. ¿Sí? No traspasar el lindero de la obediencia a Dios. Obedece a Dios. Si te equivocaste, pedí perdón. Si te equivocaste, reconoce el error. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto decir, che, fallé? ¿Por qué nos cuesta tanto decir, me equivoqué? ¿Por qué le justificamos tanto cuando alguien llama nuestra atención? ¿Por qué siempre tenemos una respuesta para todo cuando sabemos que estamos equivocados? Y simplemente lo único que tenemos que decir es, che, tenés razón. Porque hay orgullo. Porque hay orgullo. ¿Sí? Porque no nos gusta sentir vulnerables. No nos gusta sentir que fallamos y siempre queremos salir con la nuestra.
A veces hacemos de todo para salir con la nuestra. Y cuando alguien nos llama la atención, estamos pensando qué buscar de la vida del otro para justificar, ¿no? Porque la persona está hablando algo que a mí me está tocando. Eso es orgullo, eso no sirve, ¿sí? La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, si yo puedo poner Proverbios 28:13, me reministró ese versículo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Ok? ¿Y qué es encubrir el pecado? Es no reconocerlo. Es llamarlo por otro nombre. No llame por otro nombre. Te equivocaste. Mentiste. Llegaste tarde. Entre todos fallamos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios siempre va a estar con el quebrantado de corazón. Mira cómo Dios dice, Dios ama tanto la humildad que Él dice, yo soy el Dios alto y sublime. Habito en las alturas, pero también habito ¿con quién? Con el quebrantado de corazón. ¿Qué es el quebrantado de corazón? El que reconoce sus errores, porque todos los tenemos. No hay persona que sea tan elevada, ¿sí? Tan elevada que nadie les puede decir nada. No hay persona tan elevada, ¿sí? Que no tiene nada que nadie puede reprochar. Todos tenemos equivocaciones, pero todo cambia cuando hay humildad. ¿A quién le gusta gente orgullosa? A nadie. ¿A quién le gusta gente que no admite sus errores? Nadie. Todas las personas que ustedes admiran, ¿por qué los admiran? Por la humildad de Cristo. Entonces, no traspasemos el lindero de la obediencia, pero la obediencia trae bendición, ¿sí? La obediencia trae bendición. Y el que encubre sus pecados no va a prosperar, ¿sí? Y no solamente eso, que el pecado nuestro afecta a nuestro entorno. El pecado afecta, ¿sí? El pecado afecta a tus hijos, tu familia, tu esposa, tus padres. El pecado es una mancha que realmente contamina. El pecado es tan grotesco delante de Dios. Si nosotros podemos entender las Escrituras en cómo Dios ve el pecado, si nosotros podríamos entender que todo el libro de Levítico, no sé si ustedes leyeron el libro de Levítico alguna vez, ¿no? Yo ya leí varias veces, y el libro de Levítico es un libro tedioso, ¿sí? ¿Por qué tedioso? Porque todo el sacrificio es una carnicería, ¿sí? Que el sacerdote va a degollar el cordero y con el pulgar va a pasar el dedo en la sangre y ponerlo sobre los cuernos del altar. Es una carnicería que no entiendo nada. Pero ¿sabe lo que es el libro de Levítico? Es un mensaje que Dios nos da para mostrar el peso y lo grotesco que es el pecado. El pecado es tan grotesco delante de Dios, es tan repugnante que Dios tuvo en el Antiguo Testamento que crear un sistema de sacrificio para cubrir el hombre, que ese sistema representaría lo que él iba a hacer mucho más adelante por medio de la obra de Jesucristo. Cuando su mismo Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía que morir en una cruz cargando el pecado del hombre. De esa manera Dios ve el pecado. Pero Dios ve el hombre con misericordia. Cuando el hombre se acerca con humildad, arrepentido, con un corazón dispuesto a reconocer, la gracia cubre de una manera tan gloriosa. Esa pecadora que la traen los pies de Jesús, que la agarran a ella en pecado y le dice, maestro, esa mujer fue agarrada en el acto. Y Jesús la miraba con tanta compasión, con tanta misericordia y le dice, y miraba a todos los demás, ¿no? Todo aquí apuntando, acusando sus errores. Y Jesús veía que ellos eran peor que ella. Eran peor que ella. Simplemente la única diferencia es que los pecados de ellos estaban escondidos. Lo de ella estaba expuesto. Y Jesús dice que no tiene pecado que atire primera piedra y todos salen avergonzados porque todos tenemos pecado. Entonces, que la gracia de Dios nos cubre, la misericordia de Dios para poder arrepentirnos, ¿sí? Y el arrepentimiento nos tiene que llevar a la enseñanza de no traspasar la obediencia. Porque si nosotros desobedecemos a Dios, las consecuencias a veces son severas, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué voy a tener que tener que comer una consecuencia por algo que sé que Dios me está diciendo no lo hagas? El Señor dijo, no lo toques, no lo toques. No lo toques, Él sabe por qué te dijo. El Señor te está diciendo, esa persona no. Esa amistad no. Pero Señor, quiero ganarla. Mentira, vos no lo quieres ganar. Vos no lo puedes ganar. Por eso Dios te está diciendo, soltá esa amistad. Porque sos influenciable y te vas a perder. El Señor te dice, ese deporte no.
Pero Señor, es un deporte, ¿qué tiene de malo un deporte? No, pero ese deporte está llevando tu corazón. Señor, pero quiero comprar tal cosa, ese auto no. Porque ese auto te va a llevar a la vanagloria y te va a llevar al pecado. No importa por qué y cómo, no importan las justificativas, obedezcamos a Dios. Si Él te dice, ahí no traspases la obediencia. Amén. Punto número 2, no traspasar el lindero de la santidad. Es algo muy serio la santidad de Dios. Por eso existe el Antiguo Testamento. Dios parecía que era tan severo el Antiguo Testamento, ¿no? Pero justamente tiene que ver con el punto anterior, porque Dios odia el pecado, ¿sí? Y el pecado es un atentar directo contra la santidad de Dios. Y Levítico capítulo 10 habla de una historia, de una situación que pasó en el sacerdocio que me llamó mucho la atención, ¿no? Levítico 10, versículo 1 y 2. ¿Sí pueden poner, por favor? ¿Van entendiendo, sí o no? Sí, ¿no? Bien. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Aarón fue encargado, era el sacerdote, era el capo de los sacerdotes, ¿sí? Él tenía toda la ropa, toda la pompa del gran sacerdote, y los hijos de él le ayudaban, era lo que iban a suceder el sacerdocio. Pero los hijos de Aarón no eran flojos de papeles. Y esta flojera de papeles le costó muy caro, ¿sí? Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo fuera Levítico 10, 1 al 2. Levítico 10, 1 y 2. Ahí está. Ahí exactamente. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y lo murieron delante de Jehová. Bueno, ¿qué pasó acá? Dos personas que no tuvieron un buen día y fueron a ofrecer a Dios algo y Dios los consumió. Ponele para que tenga algo gráfico. Vengo acá, agarro mi guitarrita, empiezo a tocar a Dios y baja un fuego del cielo y salgo de acá de chamuscado, ¿viste? Eso fue lo que pasó. Es chistoso, pero tuvieron que sacarlo carbonizado a dos hijos de Aarón, y eso vino temor a todo el pueblo. ¿Qué pasó acá? Primero, los historiadores no saben bien por qué pasó eso, pero suponen algo que a mí me llamó mucho la atención. Dicen que en el versículo, en Levítico 16, 12, Dios le dio una orden a los sacerdotes que ellos no debían tomar bebida alcohólica, porque la bebida alcohólica le hacían perder la sobriedad, ¿sí? La sobriedad. Y cuando ellos tenían que hacer el sacrificio, cuando tenían que ofrecer incienso, ellos no podían hacer un fuego aparte. Ellos tenían que tomar el fuego del altar, ese fuego del altar que ya estaba encendido, poner las brasas sobre el incensario, poner incienso y presentar el incienso delante de Dios. O sea, tenía toda una orden, tenía un orden específico. Tenía un estándar que Dios decía, tiene que ser así, tiene que ser así. Y los historiadores creen que Nadab y Abiú estaban borrachos, no discernieron bien, tomaron cada uno su incensario, pusieron un fuego que ellos quisieron poner y presentaron un fuego extraño delante del Señor. ¿Qué significa fuego extraño? Un fuego que Dios no mandó. Y eso nos deja dos enseñanzas importantes que me gustaría destacar acá en esta mañana, que tienen que ver con no traspasar el lindero de la santidad. Primero, Dios no rebaja sus estándares por nosotros. ¿Sí? Dios no rebaja sus estándares. ¿Sí? La santidad sigue siendo santidad, la pureza sigue siendo pureza, el casamiento sigue siendo santo para Dios, la santidad en el noviazgo sigue siendo santidad en el noviazgo, la honestidad en el trabajo sigue siendo honestidad en el trabajo. Los estándares de Dios no cambian, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos los estándares de Dios creyendo que nosotros podemos hacer las cosas como bien nos parece, siempre vamos a morir espiritualmente. Porque Dios no baja sus estándares. Entender también que Dios nos llama a vivir una vida sobria.
Por eso es que habla, ¿no? Que los comentaristas hablaban de que no podían tomar alcohol. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar sobrios, o sea, tenían que estar conscientes de lo que estaban haciendo, porque era serio. O sea, era tan serio el tema del pecado que Dios dio una serie de instrucciones, tienen que hacer así, así, así y así. Entonces, necesitamos tener una vida sobria. ¿Qué es una vida sobria? Sí, es una vida libre de contaminación mental. ¿Sabe por qué muchas veces, iglesia, vivimos una vida tibia, una vida fría espiritualmente? ¿Sabe por qué vivimos una vida desconectada de Dios? Porque estamos con la mente contaminada con un montón de cosas. Jesús lo dijo eso. Jesús dijo que la semilla, parte de la semilla le cayó en los espinos. ¿Sí? Y los espinos ahogaron la semilla. ¿Y qué son los espinos? Son las preocupaciones del mundo, los afanes. Ay, ¿qué auto voy a comprar? ¿Qué casa voy a vivir? Ay, la próxima novela. Ay, la película que va a salir en el cine. ¿Viste? Estamos constantemente, lo que sale de nuestra boca, constantemente, es frivolidad, es las cosas del mundo. Nos preocupamos por cosas que no tienen valor. Y eso pasa a ser moneda corriente en nuestra vida. Entonces eso empieza a tomar lugar en nuestra mente. Y no tengo mente para Dios. No me interesa su palabra, no oro, leo la Biblia una vez por semana cuando vengo a la iglesia. Entonces, ¿cómo voy a saber los estándares de Dios y cómo vivir una vida victoriosa? Es muy lindo lo que nosotros cantamos, ¿no? Todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Pero cuando estamos en el momento de la prueba, no podemos tener victoria porque nuestra mente está completamente desconectada de Dios. Tenemos una mente completamente fuera de Dios. Y algo que Dios me ministró en África fue eso. Cuando el pastor que estaba orando todo el tiempo, yo decía, pastor es manija, y Dios me dijo, no, no es manija, es su vida. Y eso tiene que ser tu vida también. Y entonces le dije, ¿verdad? Voy a hacer esa realidad para mí. Y empecé a tener más tiempo de lectura, más tiempo de oración. El tiempo que por ahí quedaba en YouTube, ahora estoy leyendo un plan de la Biblia, ¿sí? O estoy leyendo la Biblia, o preparando alguna palabra, o estudiando algo nuevo de Dios, o leyendo un libro. ¿Por qué? Porque quiero tener la mente conectada con Dios, quiero ser sobrio. ¿Por qué necesito ser sobrio? ¿Por qué necesitamos ser sobrios, iglesia? Porque constantemente estamos bajo ataque, constantemente bajo ataque. Por eso la palabra dice en tantos versículos, tantos textos. Tesalonicenses 5:6, si Gil puede poner, primera de Tesalonicenses 5:6, el Pablo nos exhorta a ser sobrio y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay mucha gente dormida. ¿Por qué dormida? Porque están preocupados con las cosas que no tienen valor eterno. No digo que no tenemos que dar importancia al trabajo, familia. Lógicamente, yo no estoy diciendo dejar una cosa por la otra. Estoy diciendo, cumplamos nuestras responsabilidades, pero que nuestra mente esté conectada con Dios. Porque hay un estándar de Dios y la bendición de Dios viene sobre mi vida cuando obedezcamos esos estándares. Porque Dios no va a rebajar por mí, para que yo esté cómodo. Yo tengo que crecer a la estatura de Cristo, no Cristo bajar para que la gente venga. No tenemos que hacer cosas para que la gente venga a la iglesia. ¿Cómo nosotros rebajamos la santidad de Dios? Creando una iglesia fácil, con un mensaje fácil, sin compromiso, hablando de lo que la gente quiere escuchar, hablando de bendiciones materiales, para que la gente venga. Dios no necesita que la gente venga. Dios necesita que la gente se salve. Y solamente la gente se va a salvar por medio del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es responsabilidad. El Evangelio de Jesucristo nos hace responsables. Entonces Dios no rebaja sus estándares. Necesitamos tener una mente clara, una mente sobria. Y Dios no acepta fuego propio. Dios no acepta fuego propio. El fuego que agrada a Dios, el fuego verdadero no nace de nosotros, nace de la vida de Cristo. Amén. El fuego verdadero no nace de mí, no nace de mi iniciativa propia. El fuego de Dios, el fuego verdadero nace de la vida de Cristo. Porque nuestra carne tiene que morir. Esta es la verdad. El sacrificio, el altar que tanto hablamos, ¿no? El altar, ¿qué tiene que ver con el altar? Que mi vida esté puesta en el altar para que mi carne muera. Pero lo que sale de todo eso es la vida de Cristo, y es la vida de Cristo que agrada a Dios. Entonces, Nadab y Abiú, cuando mueren delante del Señor, mueren porque no entienden el estándar de Dios,
no están sobrios lo suficientemente para entender la voluntad de Dios y quieren dar a Dios un fuego extraño que nace de su propia iniciativa. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en base a nuestros estándares, vamos a morir espiritualmente. ¿Querés vivir espiritualmente? ¿Querés vivir espiritualmente? Busque la santidad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No vamos a poder ver a Dios si no vamos a sus estándares de santidad. Y el estándar de santidad más grande de Dios es Cristo. Él es todo lo que yo no puedo ser. Él tiene todo lo que yo no tengo. Entonces cada vez que siento que soy un pecador, cada vez que siento que no doy, voy a Cristo. Señor, dejo lo que soy y tomo lo que tú eres, porque yo no llego, no alcanzo. No quiero ofrecer nada de mí, no quiero darte algo de mí porque no lo tengo. Vengo a Cristo, reconozco que no puedo. Señor, dejo mis vestiduras sucias y tomo las vestiduras de Cristo. Amén. Amén. La obediencia es mejor que sacrificio. ¿Sí? Obedecer a Dios es mejor que sacrificar. Eso Dios lo enseña a través de la vida de Saúl. Cuando Saúl quiere ofrecer a Dios algo y Dios había dicho, espera. Pero le pesó más la opinión de los demás que la obediencia a Dios. Y por eso fue rechazado. Espera en Dios. A veces esperar la voluntad de Dios te va a poner a prueba. Te va a poner a prueba esperar en Dios. Porque va a ver que parece que el tren pasa y yo me quedo atrás. Parece que todo el mundo alcanza, pero yo no. Parece que todo el mundo tiene, pero yo no. Pero Dios está diciendo, espera porque yo estoy contigo. Espera porque yo te daré lo que yo te prometí. Espera. No importa lo que diga el mundo, no importa las presiones que siento, no importa las presiones de mi familia, no importa lo que la sociedad diga de mí. La palabra dice, espera en el Señor. Bienaventurados aquellos que esperan en el Señor. La palabra dice, todos aquellos que esperaron en Dios jamás fueron avergonzados. Dios no avergüenza a los que esperan. Dios bendice. Dios suple. Dios honra a aquellos que esperan en Él. Cuando nosotros no las jugamos por Dios, Dios bendice. Amén. Amén. Y punto número 3. No traspasar los linderos del consejo de nuestros padres. Y eso me ministró mucho, esa parte. Deuteronomio 19:14, si yo puedo poner. Dice así. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron vuestros antiguos. Acá está hablando de no traspasar el límite que fueron puestos por los antiguos. Nosotros tenemos límites en nuestra vida que fueron marcados por nuestros padres. Y yo doy gracias a Dios por eso. ¿Sí? Mi papá es un hombre muy simple. Mi papá está vivo todavía. Mi papá es un hombre muy simple. Es una persona... Y cada vez que pienso me ministra mucho porque hay cosas de la vida de mi papá que fueron linderos en mi vida que ahora me doy cuenta. Yo nunca vi a alguien viniendo a cobrar a mi papá por una deuda. Nunca vi a alguien hablar mal de mi papá. Nunca vi a mi papá prometer algo y no cumplir. Y hoy, por ejemplo, hay cosas en mi vida, en mi matrimonio, por ejemplo, que establecemos con mi esposa que no vamos a comprar nada y que no tengamos plata para pagar. Yo odio las cuotas. Yo las detesto. Para muchos funcionan, para mí no. Y está bien. Hay gente que compra cosas en 58,000 cuotas y a mí no me funciona porque cuando sé que tengo que pagar algo en serio no puedo dormir sabiendo que tengo deudas. Entonces, compro, no tengo y no lo compro porque mi papá es así. Pero a mí me funciona porque no tengo deudas. Estoy tranquilo, puedo dormir tranquilo y no tengo que estar preocupado, tengo que pagar eso, tengo que pagar lo otro. No es una crítica, porque hay muchas personas que funcionan y van re bien con eso. Pero es un lindero que yo tengo en mi vida y que a mí me funciona y que yo heredé de mi papá. Mi papá no le importa tener algo para mostrar a los demás.
Él siempre pudo tener más, pero nunca se preocupó en mostrar nada a nadie. Puedo tener un autito viejo, tengo un autito viejo. No voy a hacer 1000 cotas para comprar un auto nuevo, no tengo que mostrar nada a nadie. Y cuando pudo, compró su casa, compró su terrenito, ahora está construyendo su quinta. Entonces, fueron esos parámetros que mi papá tiene en su vida, que a mí me bendijo y le digo, qué sabio. Porque mi papá vive una vida tranquila. Capaz que la tranquilidad de mi papá para muchas personas, capaz que es mediocridad. Pero él está feliz así, está pleno así, sirve al Señor con plenitud así, está perfecto. Y esas cosas marcaron mi vida. Y hablando sobre lo espiritual, es lo mismo, porque nosotros tenemos parámetros, linderos, ¿no? Límites que nuestros pastores nos dejaron, que nosotros nos bendice. La manera como oran, la manera como buscan a Dios, la manera como sirven a Dios. Entonces cada vez que miro la vida de mis pastores digo, ¿cuánto tengo que aprender? ¿Qué bendición puede aprender de ellos? Y lo que me gustaría destacar de ese punto, de no traspasar el consejo de nuestros padres, es que nadie, ¿sí?, es tan elevado que no tenga nada que aprender con los demás. Vos tenés un pastor y vos tenés líderes, porque esos líderes tienen mucho para enseñarte. ¿Sí? Aprende. Yo tengo muchos errores, muchos. Y mi esposa que me conoce sabe que mis errores, ¿no? Pero hay algo que considero, por así decirlo, y que para mí fue una bendición, es que aprendí de todos los que pasaron en mi vida. Todos. Tuve líderes que no fueron los líderes más espirituales cuando yo era más chico. Tuve líderes que puedo decir con toda humildad que ni siquiera estaban convertidos, ¿sí? Pero nunca les critiqué, nunca. Siempre los honré, siempre los amé, porque de una cierta forma, capaz que no me sembraron en mí algo espiritual porque ellos por ahí estaban peor que yo, pero sembraron en mí muchas otras cosas en ese momento. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, yo tenía mucha hambre de Dios, pero no tenía plata, yo era pobrecito cuando era chico, ¿no? Y mi papá no podía pagar las cosas. Entonces, tenía en el campamento, y siempre había una familia que yo sé que vivían llenos de conflictos. Pero ellos se encargaban de pagar todos los campamentos de jóvenes para que yo vaya. ¿Sí? Entonces, hay personas que aportan sobre nuestra vida, ¿sí? Y a mí no me compete juzgar si son más, si son menos, pero esas personas aportaron mucho en mi vida. Ofrendaron sobre mí. Cuando vine acá a Buenos Aires, ofrendaron en mi vida. Personas que capaz que yo consideraba que no eran tan espirituales, pero sembraron 2 años de mi vida acá, mes tras mes, enviándome plata a mi cuenta para que yo pudiera comer, vivir acá, ¿sí? Entonces, el lindero del honor, de honrar, ¿viste?, las personas, de reconocer que hay amigos, ¿sí?, que capaz que yo espero otras cosas, pero ellos están dando lo que yo realmente necesito. El problema muchas veces es que nosotros idealizamos lo que la gente tiene que dar y hacer, ¿no?, o derramar sobre mí. Y la gente no va a dar a mi vida lo que yo idealizo. La gente va a dar lo que tiene. Y cabe a nosotros aceptarlo con humildad y aprender a tomarlo para nuestra vida como un tesoro. Hay una familia en la iglesia en Brasil que esa familia es increíble, cómo dan. Yo nunca vi gente para dar como ellos. Son gente desprendida, que vinieron de la pobreza e hicieron una fortuna a través de una empresa de máquinas de coser, empezaron con un negocio de arreglar máquinas de coser y tienen sucursales en otras ciudades y se hicieron, o sea, sus hijos se formaron, hoy sus hijos son empresarios grosísimos, pero ellos ponen todo para la obra de Dios, ponen todo, ponen dinero, ponen vajillas cuando hay algún evento en la iglesia, envían misioneros. Tuvo una inundación en Río de Janeiro que miles de personas estuvieron sin casa. Ellos lotaron un camión. Con sus amigos empresarios consiguieron un camión de comida, de útiles, de higiene personal y mandaron para ese lugar para bendecir a esa gente. Entonces hay personas que están siempre poniendo y nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a honrar, ¿sí?
y aprender de la gente que Dios pone en nuestro lado. Y hay alguien que Dios admira, y me gustaría compartir este texto que estuve meditando en la semana, que tiene que ver con esa gente. Había un pueblo que estaba insertado dentro del pueblo de Dios que llamaban los recabitas. ¿Sí? ¿Quién conoce la historia de los recabitas? ¿Quién conoce? Muy pocas, ¿no? Bueno, ¿quién eran los recabitas? Los recabitas eran un pueblo ceneo que se habían juntado con la familia del suegro de Moisés. ¿Sí? Y ellos se anexaron al pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Sí? Y ellos se anexan al pueblo de Dios. Pero esa gente tenía una característica. Eran fieles. Fieles. El papá, Recab, le había dado a su hijo Jonadab un mandamiento. Ustedes no van a tomar vino, ustedes no van a construir casas, ustedes no van a plantar viñas, no van a cosechar, ustedes van a ser nómadas toda su vida. Y no sé por qué, la Biblia no dice por qué, pero ellos tomaron el mandamiento del Padre de una manera tan apasionada que por muchas generaciones ellos mantuvieron el mandamiento del papá que había dicho, no van a tomar vino, no van a plantar viñas, no van a cosechar, van a ser nómadas, van a vivir en el desierto. Y eso me ministró mucho la importancia del consejo de los padres, tanto padres naturales como padres espirituales. Los padres saben, tanto los padres naturales como los padres espirituales, ¿sí? Saben por qué dicen las cosas, ¿sí? Y mira qué locura que ellos pasaron por años y Dios los ministra al pueblo de Dios con Jeremías diciendo, llamen a los recabitas y lleven al templo. Cuando lleguen al templo, ofrece vino. Y todo el capítulo 35 de Jeremías, cuando ellos llevan a los recabitas al templo y ofrecen vino, los recabitas dicen, no. Nosotros obtuvimos un mandamiento de nuestro padre que no íbamos a tomar vino, que no íbamos a construir casa y no íbamos a hacer eso, y lo vamos a mantener firme. ¿Sabe qué significa eso? Cuando una persona está dispuesta a mantener con pasión sus convicciones. Y la palabra de Dios dice, lo vamos a ver ahora, que ellos ganaron la admiración de Dios. Jeremías 35, del 12 al 16. ¿Puede poner, por favor? Jeremías 35, del 12 al 16. Vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer a mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, lo cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo los he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volved ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestros oídos, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. O sea, ganaron la admiración de Dios. Simplemente porque obedecieron a su padre. Dios ama a los que obedecen. ¿Sabía que hay un capítulo entero que habla sobre la obediencia? Nosotros leemos Deuteronomio 28 y 29. Habla las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de la y las maldiciones de la desobediencia. Dios ama a los que obedecen. ¿Quieres ser bendecido? No traspases los límites de tus padres, tanto las naturales como espirituales. Seguí, escucha. ¿Y sabe una cosa importante que pasó aquí? Que la obediencia de los recabitas los libró del cautiverio babilónico. Porque obedecieron a su padre. No construyeron casa, no tenían nada. Cuando vinieron los babilónicos a sitiar a Jerusalén, la palabra de Dios dice aquí en Jeremías que ellos se escondieron en los muros y fueron librados del cautiverio babilónico. Y vamos a leer ahora cómo Dios los bendice y cómo Dios los honra. Jeremías 33, dice, Jeremías 33, 19, 35, 19. Vino palabra de Jehová diciendo, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios tiene un lugar en la presencia de Él para aquellos que obedecen a los mandamientos de sus padres. Traduciendo para nuestro contexto hoy, Dios tiene un lugar en su presencia para todos aquellos que están dispuestos a oír sus líderes, a honrar a sus líderes, a obedecer las instrucciones. ¿Sí? Dios puso personas en tu vida porque pasaron un camino que vos no pasaste. Pelearon batallas que vos todavía no peleaste. Y si te aconsejan algo, porque saben lo que están diciendo. Obedece a tus líderes. Obedece a tus padres. Hijos, obedezcan a sus padres. Mi papá cometió muchos errores, pero yo honro la vida de mis padres. Lo amo a mi padre. Y hoy descubrí que amo a mi papá más de lo que pensé que amaba, por todo lo que aprendí de él indirectamente. Él ni siquiera se da cuenta de eso. Ni siquiera. El otro día le dije, sin querer, papá, aprendí mucho de vos. Y nunca había dicho eso a mi papá. Aprendí mucho de él, porque aprendí y entendí la importancia de honrar a la persona. Todo el mundo comete errores. Todos cometen errores, pero la palabra dice, honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Éxodo 20:12. No importa cómo haya sido tu papá. No importa cómo haya sido tu familia. Tu palabra dice honralos. No importa si tus líderes tienen cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que cambiar. Honra a tus líderes. Honra. Bendecí tus líderes. Porque un día vos también vas a ser líder. Y vas a sentir en la piel cuando no te honran, o cuando no te reconocen, o cuando vos querés sembrar sobre sus vidas y las personas por ahí no hacen caso. ¿Sí? Pero honremos porque la bendición y la obediencia, y está la bendición de Dios. ¿Sí? Y para concluir, no traspasar los linderos de la obediencia. ¿Sí? Obedezcamos al Señor. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias graves en nuestra vida. ¿Sí? El mayor peligro en la vida cristiana aparece justo después de una gran victoria. ¿Sí? En la caída de Acán, él vio, codició, tomó y escondió. No esconda el pecado, confiésalo. Pero la palabra dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Amén. No traspase los linderos de la santidad. Sé sobrio. Mantener una mente enfocada en Dios. Cultiva una mente que medite en la palabra de Dios. Aprendamos a meditar en la palabra de Dios. Aprendamos a pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Sí? El fuego verdadero no viene de nosotros mismos, viene de un altar encendido en Dios. ¿Sí? Desintoxiquémonos de las cosas del mundo. Corre un poquito las cosas que están tomando tanto lugar en tu vida. Y empezás a acercarte más a Dios. La palabra dice, acércate a mí y yo me acercaré a ustedes. Es sencillo. Y no traspases los consejos de los padres espirituales. No traspases. Honra tus líderes. Honra la gente que siembra en tu vida. Honra a tus padres. Bendícelos. Decíles lo cuánto los amás. ¿Sí? Escucha. Toda la Biblia habla, escucha, hijo mío. Oye, hijo mío. ¿Por qué la palabra dice? Porque es importante escuchar. ¿Sí? Respetar la autoridad espiritual. Y algo importante, la obediencia nace en decisiones sencillas. ¿Sí? Todo empieza desde lo sencillo. Me di cuenta que cada vez que conozco más a Dios, que cada vez que me acerco más a Dios, me doy cuenta que las cosas son más simples. Las cosas son más sencillas. Nosotros nos hacemos de mucho aparataje, ¿no? Pero nos gusta la sofisticación, nos gustan los accesorios, pero cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios es complejo porque Dios es infinito, pero Dios se acercó a nosotros de una manera tan simple por medio de su Hijo. Porque Jesús no vino como alguien complicado, un filósofo. Jesús vino como un carpintero para mostrar que lo espiritual, lo verdadero no tiene que ser complicado. Es simple. ¿Sí? Obedecer a Dios, entender la santidad de Dios, honrar a la gente que está invirtiendo sobre vos. Es sencillo, porque a vos te vas bien. Obedece a Dios y las cosas te van bien. Y sea como sea que te ha ido, yo he tenido también errores, ¿no? Pero en todos ellos, Dios nos da otra vez el camino de restauración.
Tuve personas que tuve que yo pedir perdón y decir, che, mira, la verdad que fui injusto con vos. Porque pensé cosas de vos que no estaban bien. Perdón. A mi papá yo tuve que perdonar en mi corazón las cosas que yo no entendía. Y una vez el Señor me ministró y me dijo, tu papá no te dio porque no lo tiene para dar. Entonces perdonarlo. Porque el día que seas padre, vos no vas a ser un padre perfecto. Y vas a entender que tus hijos, quizás vas a cometer los mismos errores con tus hijos. Y entonces perdona a tu padre. Perdona a tu mamá. Cuando mi mamá me llamó por primera vez, que yo conocí a mi mamá con 26, 27 años y ella la había convertido y me dijo, che, mira, yo te fallé. Yo te abandoné cuando era chiquito, mi vida fue un desastre, pero yo me convertí a Dios y ahora entiendo que tengo que enmendar las cosas. Y si vos me dejás, yo quiero acercarme a vos y quiero que me perdones. Yo no soy nadie para decirte o acercarme a vos, pero simplemente quiero pedirte perdón porque te abandoné. Y en ese momento, fue 25 de diciembre de 2007, y le dije a mi mamá, mira, Dios me perdonó de tantas cosas, ¿cómo no te voy a perdonar? Y la perdoné y una semana después me vino a ver con mi hermana y gané una familia hermosa, porque hoy mi mamá es una mujer de oración, una mujer de fe. Mi hermana está en un proceso de búsqueda de Dios y hay tanta bendición cuando hay quebrantamiento, cuando hay restauración, cuando hay reconocimiento, porque mi mamá no vino a justificarse por qué me dejó, simplemente vino, che, mira, hijo, te fallé. Entonces fue tan bueno, ¿viste? Yo no sé lo que vos estás luchando, pero quiero decirte algo. Hay gente que tiene que perdonar y hay gente también que tiene que pedir perdón, ¿sí? Porque nada va a restaurar si no hay un perdón de por medio. Las cosas no se olvidan. El tiempo no cura la herida, como dicen. El tiempo cura la herida. Mentira. El tiempo no sana la herida. Lo que sana la herida es el perdón. El perdón del que pecó y el perdón del que va a perdonar. ¿Sí? Porque no hay nadie que no se haya equivocado. Pero si te equivocaste, reconocelo. Reconocerlo. Una vez me acuerdo con Lucho, estábamos en un café, estábamos teniendo una reunión de los jóvenes, cuando yo era pibe. Y le dije a Lucho, che, Lucho, tengo que hablar con vos, ¿viste? Y Lucho, ¿viste? Estaba así, pensó que me iba a retar o que me iba a decir, ¿viste? Y simplemente me acerqué y le dije, Lucho, estoy luchando contra eso, amigo, necesito que ores por mí. Y fue tan linda nuestra charla. Fue tan sanadora porque escucharon un hermano decir, Regis, lo que te pasa a vos a mí también me pasa. Fue tan hermoso ese tiempo de restauración que marcó un inicio de una amistad tan buena entre nosotros. Y hoy tenemos una amistad tan hermosa como cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese momento fui vulnerable y mostré que soy vulnerable. ¿Y qué? Bueno, ¿sos vulnerable? ¿Qué sos? ¿Sos fortachón que no estás abrirte con nadie? Entonces es tiempo de perdonar, de pedir perdón, de reconocer. Y en todo ese proceso, el Señor va corrigiendo los linderos que nosotros fuimos corriendo, ¿sí? Y empieza a colocar cada cosa en su lugar. Las cosas son puestas en su lugar cuando hacemos lo correcto, no cuando dejamos el tiempo pasar y lo vamos pateando, ¿sí? La bendición como padre, como hijo, como esposo, como esposa, como amigo, toda esa restauración viene cuando Dios pone las cosas en su lugar y nosotros hacemos lo correcto. ¿Querés la bendición de Dios sobre tu vida? Haz lo correcto. Haz lo correcto. Y si te equivocaste, reconocerlo. Porque la palabra de Dios dice que Dios abrió un nuevo y vivo camino para nosotros. Hay un camino de perdón, hay un camino de victoria, hay un camino de reconciliación, pero la actitud la tenemos que tomar nosotros, de fe y reconocerlo. Así que me gustaría en esa noche, esa palabra, que Dios pueda hablar a tu corazón y no traspase los límites de Dios, porque te vas a pagar muy caro. Pero si lo pasaste, si lo traspasaste, volvé, arrepentite, reconocelo y decir, Señor, vamos otra vez. Yo quiero otra vez levantarme y seguir, restaurarme, porque hay mucho por delante. Y el Señor está dispuesto. ¿Lo querés? Si lo querés, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar juntos al Señor.